Buenos días, iglesia. Me alegra reencontrarme con todos ustedes a través de este medio. Vamos a pedirle al Señor que en este momento tome el control de todo este tiempo que falta. Amado Dios, gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque esa es una promesa que se cumple cada vez que dos o más se reúnen en tu nombre, Señor. Por eso, Dios, te pido solamente que sea tu Santo Espíritu quien dirija este tiempo, que me llenes de tu poder, de tu gloria, Señor, para poder manifestar tu palabra como tú quieres. Gracias por todos mis hermanos aquí congregados, Señor. Dispón nuestros oídos espirituales, dispón nuestro corazón para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de este domingo se llama 2022, año de dar pasos a lo inconmovible. Y yo quiero que recordemos que en el libro de Génesis Dios nos dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el ser humano gozó de la imagen de Dios, de su intimidad y compañerismo, hasta que decidió tomar su vida en sus propias manos y se apartó. En lugar de depender de la sabiduría, la justicia y los recursos divinos, empezó a vivir de sus propósitos, de sus propios recursos ilimitados y según su parecer. En esta trágica decisión, el hombre perdió su imagen divina, su intimidad y compañerismo con su creador. Quedó incompleto, como dice muerto espiritualmente, diseñado para vivir con tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Ahora camina solo con dos. Esto lo lleva a lastimarse a sí mismo y a lastimar a los demás. Consciente de sí mismo, el ser humano trató de cubrir su desnudez con sus propias manos, pero el amoroso corazón de Dios lo vio tan desvalido, tan desamparado, tan roto y triste, que empezó aquí su obra de restauración. Su obra de restauración empezó inmediatamente. Por eso recordemos este versículo que a mí me gusta tanto en la Biblia, que es Génesis 3:21. Dice allí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este acto de Dios reveló el plan redentor y restaurador de Dios para el hombre caído. Este primer sacrificio que hizo Dios, que proveyó un vestido físico, apuntaba al sacrificio de su Hijo Jesús, que proveería un vestido espiritual y restauraría al ser humano a su imagen original. La restauración del hombre siempre ha estado desde el comienzo en los planes de Dios. Y entonces yo quiero que veamos hoy la siguiente profecía que está en el libro de Hechos 3, del 19 al 21. Dice aquí, a través del apóstol Pedro, que es el que está en ese momento predicando en este pasaje. Dice así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Aquí vemos la restauración espiritual, tiene restauración presente, en primer lugar, en la iglesia de Cristo, desde el momento en que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. Desde ese momento se consuma parte de esta profecía que está en el libro de Hechos, porque en ese momento Él restaura nuestra identidad espiritual. Cuando usted recibe a Cristo, usted es restaurado espiritualmente, su espíritu vuelve a la vida. Ahora tiene una comunión con Dios, ahora puede relacionarse directamente con ese Padre amado. Usted restaura toda su identidad como hijo de Dios. Pero también esta restauración tiene una consumación futura. Y lo dice muy claro ahí, que se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo. Él en este momento está en el cielo, en ese momento está esperando volver otra vez a la tierra. Y dice que se dará la restauración de todas las cosas cuando Él vuelva. En los tiempos de restauración final.
cuando ya el Señor venga por nosotros, venga por su iglesia. Así nosotros podemos decir que esta profecía ya se ha cumplido en parte en los creyentes, en aquellos que hemos conocido de Jesús. Y al mismo tiempo decir que está esta profecía por cumplirse totalmente con el regreso de Cristo. En este pasaje Pedro también hace un llamado urgente a retornar a Dios. En la primera parte dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dice ahí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el primer paso a la restauración espiritual. Si no hay arrepentimiento y no hay conversión, no puede haber restauración, no puede haber restauración espiritual. Es el primer paso para nosotros ser restaurados espiritualmente. Ahora, nosotros ya conocemos del Señor, pero de pronto hemos estado alejados. En este tiempo de pandemia ha sido muy difícil para muchos mantenerse, digamos, en la correcta relación con Dios. Es el tiempo de arrepentirnos y convertirnos, borrar nuestros pecados que ya han sido lavados con la sangre del Cordero, con su sacrificio, y venir otra vez a la presencia del Señor, a esos tiempos que Él quiere en estos momentos que el mundo está atravesando, tiempos de refrigerio, a pesar de todo lo que está pasando, para que vengan de la presencia del Señor esos tiempos de refrigerio. ¿Quién no anhela ese tiempo? La pregunta es, ¿quién no anhela ese tiempo de refrescor? Porque es que el refrigerio es algo que trae frescor a la vida de uno. Mire, el resultado de volvernos al Señor en estos últimos tiempos es un refrescante avivamiento como consecuencia de permanecer en la presencia del Señor. Que primero, ¿qué va a traer? Trae la restauración de la imagen de Dios a cada individuo que se convierte. Yo quiero que vamos a Isaías 4, del 2 al 3. Dice Isaías 4, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Qué tremendo esto aquí. Dice la palabra de Dios, el renuevo de Jehová. Ese renuevo de Jehová, ese término, alude al Mesías, alude a Jesucristo, que con su obra redentora, dice, limpiará todos los pecados del ser humano. Este texto de Isaías era una profecía de la restauración de la imagen divina en cada persona con la obra de Cristo. Ese renuevo de Jehová, Jesucristo, que fue para hermosura y gloria, dice ahí, para grandeza y honra de los hombres. El renuevo es Cristo, la cabeza verdadera de la iglesia, integrada por aquellos que hemos nacido de nuevo y recibido la salvación por la gracia a través de la fe. Ahora, Jesús se identificó a sí mismo como la vid y a sus discípulos como pámpanos y dijo que llevarían muchos frutos si permanecían en él. Recordemos este versículo que está en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora aquí, en Jesucristo, Dios restaura, en primer lugar, ese vínculo padre-hijos que se había perdido y se había roto en el Edén por el pecado. Lo primero que restaura Cristo es nuestra relación con Dios, nuestra relación con Él. Ahora, todos los que creen son retornados a la familia de Dios. En Efesios 2:19 se nos dice que ya somos de su familia. Dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino dice, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es un privilegio saber que pertenecemos a la familia de Dios, a la familia divina, que nosotros somos de Él, estamos ahí con Él, pertenecemos, pertenecemos a su familia. Y también hemos sido conformados
a la imagen de Cristo. Recordemos Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El Señor restauró entonces nuestra imagen con su obra redentora. Esa imagen que habíamos perdido, esa imagen divina que con el pecado y con la muerte espiritual se había perdido. Ahora la restauró con su muerte y resurrección. Y ahora nosotros podemos participar de esa imagen, hacernos conforme a la imagen del Hijo. Ahora, ¿qué también trae el arrepentirnos y volver al Señor? El arrepentirnos y convertirnos nuevamente, convertir nuestra vida totalmente a Él. Trae la restauración de la intimidad con Dios. Y yo quiero que vamos a un pasaje de Apocalipsis 19, del 7 al 9. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino de las acciones justas de los santos. Y dice el versículo, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mire, aquí el Señor ilustra la restauración de la intimidad con Él, con su pueblo, por medio de una analogía de la esposa y el novio. Se describe en las bodas del Cordero muy claramente. Jesús viene por su iglesia, su esposa. Por esto la purifica, por esto la prepara para ese encuentro. O sea, el Señor Jesucristo nos está preparando para nuestro reencuentro, donde va a ser la restauración total. Veamos lo que dice Efesios 5, del 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice en el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Con esas bodas del Cordero, el vínculo roto en el Edén queda completamente restaurado y volvemos a ser uno con Cristo y Dios. Como en el primer matrimonio, la esposa sería hueso de sus huesos y carne de su carne. En otras palabras, la iglesia debe ser como Jesucristo, de tal manera como Él es. Y esta es la restauración final que el Señor nos ha prometido en Pedro. Por eso uno decía, tiene que tener la esperanza de que el Señor todo está restaurando totalmente todo, pero la restauración final será en su regreso. Y nosotros seremos esa hermosa esposa llena y vestida de la gloria de Dios para estar en la eternidad con Él. Ahora, el Señor no regresará por una iglesia impura o una iglesia derrotada. Él no quiere regresar, por eso nos está dando el tiempo para que nosotros entendamos que debemos dar pasos a lo inconmovible, a lo eterno, a lo que es totalmente seguro. Y esa solamente se logra santificándonos cada día hasta el regreso de Cristo. Hasta que el Señor prepare a su esposa en hermosura, dice, y poder y la vista de gloria. Por eso, aún en medio de tanto caos moral que estamos viviendo, social, familiar y espiritual, ¿quién no quiere un tiempo de refrigerio? Sería la pregunta. ¿Quién no quiere disfrutar de eso? Entonces, es el tiempo de prepararnos para el regreso de nuestro Cristo. Por eso nos quiere limpios de pecado y espirituales, que dejemos la carnalidad, que nos volvamos a Él de corazón. Entonces, ¿qué hará Él? Allanará el camino a un avivamiento que viene sobre el mundo, resultado del mover de su presencia en nuestras vidas. La restauración final es el regreso de la iglesia, la novia, a la majestad y gloria preparada por Dios para ella. Para que esta restauración tenga lugar, Dios ha comenzado a dejar su poder, ha comenzado a dejar su pureza en cada creyente.
en cada creyente que se somete a Él, se somete a Dios y al control de su Santo Espíritu. Vamos a Hebreos 12 del 26 al 28. Para que haya restauración tiene que haber también algo que aquí aparece. Dice la Biblia, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí se habla de la remoción de todas las cosas movibles. Para que haya restauración, el Señor tiene que comenzar a remover, y remover es quitar, arrancar, correr. Bueno, le podemos dar muchos significados a la palabra remoción, pero es quitar, remover. Tiene que empezar a hacer eso en nuestro corazón, para que el reino inconmovible suyo se pueda manifestar en nuestra tierra, en nosotros, su iglesia. ¿Qué es la remoción? Esa remoción que indica aquí el libro de Hebreos es la remoción de las obras humanas. Todo lo que nosotros hemos edificado por nosotros mismos, con nuestro esfuerzo propio, con nuestras propias energías, con nuestra sabiduría de la carne, todo eso será removido para que solamente permanezca solo lo que se haya levantado, lo que haya sido levantado gracias a la sabiduría y el poder eterno del Señor. Todo será removido, todas las obras humanas. De pronto, una cantidad de cosas que hemos hecho tratando de agradar a Dios. Resulta que muchas de esas cosas a veces no son las que Dios quería. Por ejemplo, a través de un culto ritual, de prácticas idólatras. De pronto muchos han hecho cantidad de cosas. Hay mucha decadencia moral, de corrupción en el liderazgo, no solamente cristiano, sino a nivel mundial. Hemos llegado a adorar a los seres humanos más que a Dios, por las cosas que hacen. Todo eso será consumido por el poder de Dios. Y aún en la misma iglesia. O sea, la iglesia tiene que ser purificada, tiene que remover muchas cosas antes de la restauración final. Para que esa restauración final sea totalmente completada con el regreso de Cristo, tiene que haber una remoción de las cosas perecederas y terrenales, que no sirven para nada, para que nosotros nos encaminemos a recibir ese reino inconmovible de Dios. Aún la misma iglesia tiene que estar preparada para eso. Van a ser removidas muchas cosas. Es lo que el Señor ha estado en este tiempo hablándome, ¿no? Muchas cosas tienen que ser quitadas para que Él pueda restaurar. Ahora, Dios promete restauración tras el arrepentimiento. Yo les decía en la primera parte que no hay restauración si no hay primero un arrepentimiento. Veamos lo que dice Isaías 58 del 9 al 12. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, dice, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Aquí se empieza a hablar de una restauración interior. Dios tiene que cambiar cosas en nosotros, quitar de nosotros tanta banalidad, quitar de nosotros el estar juzgando, el estar condenando, en vez de estar hablando de su amor, en vez de estar restaurando a otros. Jehová dice, te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y entonces ahora sí serás como un huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y veamos el 12. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El Señor necesita restaurar su iglesia, necesita restaurarnos a nosotros para poder nosotros ser
llamados reparadores. Es la única manera. Nosotros necesitamos reparar. Y la única manera de hacerlo es a través del mensaje del Evangelio. Cuando nosotros lo vivamos, podemos hacer que otros se acerquen a la presencia de Dios. Restaurar todo lo que está a nuestro lado. Entonces nosotros necesitamos la remoción de las obras humanas. La única manera de dar comienzo a la restauración divina final que Dios tiene preparada para su iglesia. El regreso de Cristo será la señal de la remoción de todas las cosas terrenales y temporales, para que solo queden las espirituales, las que son realmente inconmovibles. Ahora, preguntémonos, y pregúntate a ti mismo, y yo también me lo pregunto, ¿qué necesitamos remover en nosotros para dar pasos hacia lo inconmovible? Pregúntate en este momento, ¿qué necesito quitar de mí? Puede ser el pecado, puede ser la carnalidad. ¿Te has asociado más con el mundo que con Dios? Necesitamos asociarnos con Dios. Puede ser la apatía espiritual, que ya no me interesan muchas cosas espirituales, la pereza, la comodidad, la incredulidad, ya no creo, los afanes del mundo que me tienen absorbido, los apegos materiales que han hecho que yo ponga mis objetivos solamente en eso, de pronto mi mal carácter, mi mal genio, de pronto mi mal hablar, mi condenar, mi no tener un corazón puro, etcétera, etcétera. El Señor sabe que cada uno de nosotros necesitamos remover. Es permitir al Espíritu Santo que restaure cada dimensión de nuestra vida. Y yo quiero que recordemos este pasaje en 1 Tesalonicenses 5:23. Necesitamos restaurar para el regreso de Cristo nuestro ser, dice el mismo Dios de paz, os santifique por completo, o sea, totalmente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será esta una meta para este nuevo año 2022? ¿Será que esta es nuestra meta espiritual? Esa restauración, esa santificación completa. Mire, restaurar según el diccionario significa restablecer la condición original de algo. Cuando algo es restaurado, crece, se multiplica y mejora, de tal manera que la condición final supere al estado original. Y yo quiero que vamos a este pasaje de Joel 2, 21, 26. Dice, tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dice, las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré, dice, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Mire, esta es una promesa de restauración tremenda que se va a dar en este tiempo de la iglesia y en los tiempos donde el Señor regrese. El Señor va a restituir, quiere decir, va a restablecer, a reemplazar, a renovar, a reformar, a corregir, a enmendar, a reconstruir, a rehacer, a recobrar aún lo perdido. Y es el tiempo de refrigerio que nos hablaba el apóstol Pedro. En lo personal, se restituyen las relaciones afectadas, los estados de ánimos decaídos, las emociones maltrechas que han hecho estrago en nuestra vida personal, la confianza perdida
la escasez por abundancia. Cuando algo se restituye, se recupera su naturaleza y su propósito y su belleza original. Dice que el Señor va a restituir lo que las plagas destruyeron. Esas plagas que destruyeron por el pecado del hombre, por tanta cosa. En términos de ahora de restituir lo que el enemigo ha destruido en nuestras vidas. No permitamos que él siga haciendo estrago en nuestra vida, ni alrededor del mundo. Estos 2 últimos años de pandemia hemos perdido seres queridos, hemos perdido de pronto trabajo, salud, hemos perdido de pronto lo más importante, la paz, la esperanza y la fe. Y el Señor nos está dando nuevas esperanzas y nuevas fuerzas para este año 2022. Él quiere un nuevo entusiasmo en cada uno de sus hijos, actitudes frescas y emociones equilibradas. Pasión por Él, pasión para continuar y restituir todo lo que hemos perdido en estos 2 años. El Señor quiere restaurar los hogares afectados, quiere restaurar los estados de ánimo que nos han llevado de pronto a la incertidumbre, nos han llegado a la depresión, al estrés, a la inseguridad, a la angustia que nos ha dejado este tiempo. Los estados de soledad serán llenados por su presencia y por su paz. Entonces, es el tiempo de nosotros colocarnos en el mismo sentir que tiene nuestro amado Padre. Vendrán nuevas oportunidades para nosotros, nuevos comienzos. Por eso es tiempo de restituir lo más importante. Y lo más importante que cada uno de nosotros debemos restituir es nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con Él. Pidamos una nueva unción. Y yo quiero recordar este Salmo 92, versículo 10, que es algo que yo siempre le digo al Señor en mis oraciones, pero tú aumentarás mis fuerzas como a las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El aceite fresco es la presencia fresca del Espíritu Santo. Nosotros debemos pedir continuamente que el Señor esté ungiéndonos con aceite fresco. ¿Por qué? Pidamos un nuevo espíritu de servicio a nuestro Dios. Pidamos ser restaurados en nuestro amor por Él y nuestro amor por el prójimo. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas deseas sean restituidas en tu vida? ¿Qué cosas deseas sean corregidas? ¿Qué cosas deseas sean removidas para dar paso a una vida más espiritual? ¿A una vida hacia lo inconmovible? Juan 10:10, que fue el versículo con que yo me convertí al Señor Jesucristo hace muchos años, era una niña. Es algo que el Señor siempre me está recordando, este versículo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús aquí declara su intención de recobrar y restaurar lo que el Padre le ofrece al ser humano desde el comienzo y que fue perdido por el pecado. Y destruir todo intento del enemigo de estorbar las bendiciones que él ya tiene preparadas para nosotros. Dios no quiere vernos avergonzados, como decía Joel 2:26. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová y vuestro Dios, dice, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios no quiere vernos avergonzados, sino restaurados. Dios quiere devolvernos la gloria que perdimos a nuestra vida. Él quiere devolver la gloria a tu vida y a la iglesia para hacerla más poderosa y majestuosa. Que este año, como iglesia, nosotros despleguemos el tipo de amor de Jesús. Una iglesia espiritual guiada por su Santo Espíritu. Entonces estaremos dando pasos a lo inconmovible y a lo eterno. ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo haga remoción de todas nuestras obras humanas para vivir una vida espiritual? Su santidad y consagración, Él la quiere en nosotros.
Así como Jesús fue consagrado y santo en todo su ministerio, Dios quiere ahora que esa santidad y esa consagración sea en nosotros. Preguntémonos, ¿vivimos para entonces para lo pasajero o temporal o estamos viviendo para lo eterno? Es una pregunta que hoy tenemos que hacernos. Vamos a leer la última promesa de este año 2022 que el Señor nos ha regalado para este año. Y es Joel 2 del 27 al 29. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Y qué dice? Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y el 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mire, viene un gran avivamiento. La pregunta es, ¿queremos ser parte de él? Sabemos que con la primera venida del Señor Jesucristo, el Señor cumplió su primera parte de esta restauración espiritual en cada uno de los creyentes. Pero el Señor quiere restaurarlo todo. Y esa es la promesa final que nos ha regalado hoy. Que Él va a remover todo lo movible, todo lo que es temporal, para que nos encaminemos hacia lo inconmovible, hacia lo eterno. Que el Señor en esta mañana nos deje con este pensamiento. Y ahí piensen, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero, Señor, en este 2022? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que haga esta palabra una verdad en nuestro corazón y que podamos realmente hacer lo que Él nos está pidiendo. Señor, este mundo y sus deseos están en proceso de desaparecer. Pero sabemos que los que te amamos a ti, Señor, los que te amamos a ti queremos hacer tu voluntad. Y tu palabra dice que viviremos para siempre, porque ya en Cristo Jesús nos has dado vida, Señor. Señor, en este año que yo he bautizado el año de la restauración espiritual, el año de de la remoción de lo terrenal y de la restitución de las cosas que tú quieres darnos para vivir vidas abundantes, llenas de tu amor y de poder. Señor, anhelamos que seas tú el que sigas perfeccionando la obra en nosotros, esa obra que comenzaste en el momento en que nos convertimos a ti, Señor. Porque anhelamos tu regreso, Señor Jesucristo. Por eso prepara nuestras vidas para hacer esa iglesia pura y sin mancha, Señor. Esa iglesia dirigida y controlada totalmente por tu Santo Espíritu. Esa iglesia que se encamina, Señor, a tu reino inconmovible. Prepáranos para ese encuentro contigo, Señor. Por eso, gracias por esta mañana, por lo que has dejado en nuestro corazón con esta palabra. Permite que nos comprometamos solamente contigo y nos consagremos a ti. Este año de restauración es el año de consagración a ti, Señor. Que todas nuestras áreas de nuestra vida sean sometidas a tu voluntad, alineadas con tus propósitos, Señor. Que caminemos conforme como tú nos digas, con tu palabra y con la dirección de tu Santo Espíritu. Que nuestra comunión contigo crezca, Señor, de tal manera que podamos poder disfrutar cada día de tu presencia y de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, por mi iglesia, Señor. Bendice esta iglesia, que independientemente de la pandemia ha permanecido fiel a ti. Haz que los que no han vuelto regresen, Señor. Haz que todos mis hermanos nos encaminemos con tu Santo Espíritu a esa restauración, porque viene la restauración final de todas las cosas. Y tú nos quieres limpios y puros, nos quieres santos, Señor. Amado Dios, gracias.
Gracias por cada uno de nosotros, por lo que tú estás haciendo ya, porque yo sé que es el año de restitución, donde vas a restituir tantas cosas que se rompieron en esta pandemia, Señor, que se dañaron, que se perdieron. Tú las restaurarás. Gracias, amado Rey. Padre, también igualmente, quiero orar por los diezmos y las ofrendas y decirte gracias, Señor. Nuestra vida solamente tiene gratitud para ti porque has sido nuestro Dios proveedor, nuestro Dios que todo lo da, Señor. Que no tenemos necesidad, Señor, de pedirte porque ya tú conoces nuestras necesidades y las suples, Señor. Por eso, gracias. Permite que nosotros podamos devolver en ese tiempo lo que a ti te pertenece para que tu reino y como Biblia sea predicado por nosotros, Señor, extendido hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, porque tú eres quien a través de nuestras vidas provees para que tu iglesia siga creciendo en todo sentido. Te alabamos y te bendecimos. Colocamos la vida de nuestro pastor, de nuestra pastora en tus manos. Sigue restituyendo la salud, Señor, trayendo sanidad sobre nosotros, sobre cada una de las personas que están enfermas. Gracias, amado Rey. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.